En el libro de Lucas, seguimos con el libro de Lucas, capítulo 13. Perdón, los 13 capítulos. Libro de Lucas, capítulo 13. ¿Saben? Sus esposos, las esposas se quejan de los esposos o no. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí se quejan de los esposos o no? Yo les voy a contar una confidencia mía. Casi se queja de mí. ¿Qué dijo? Casi se queja de mí en algo. Ella dice que yo, cuando ella me dice algo que yo no le presto atención, si otra persona me lo dice, ahí sí, ¿verdad? Entonces cuando ella me dice que estoy medio gordito, yo no le hago caso, ¿no? Porque me gusta comer, me disfruto. Entonces a veces cuesta, ¿no? Como uno se ve todos los días en el espejo, digo, pero si estoy igualito, parece que tuviera 18 años todavía, ¿verdad? Y uno no se ve que el volumen va creciendo, y como nos vemos todos los días frente al espejo, no nos damos cuenta de que algo está cambiando, o mejor dicho, de que algo está creciendo. Y nos autoengañamos, porque no nos damos cuenta. Yo no sé si es por lo que nos vemos siempre, es difícil notar un cambio cuando nos vemos seguidos, ¿verdad? Si vemos a una persona mucho tiempo atrás, ahí es mucho más fácil notar el cambio. Si ha engordado, si se ha adelgazado, ¿verdad? Es mucho más fácil porque nos acordábamos de ayer, por ejemplo. Yo no veía a Mario también hace un par de semanas. Mario así me dijo. Y ayer lo vi y me quedé sorprendido. Dice, fíjense la receta, dice que ha bajado 35 libras más, ¿verdad? En un mes, 35 libras. Bueno. Y me sorprendí. Cuando no nos vemos un buen tiempo y notamos una diferencia, pero si estamos todos los días ahí, es difícil, no nos damos cuenta y nos vamos ensanchando y para nosotros seguimos igualitos. No pasa una libra no nos cae encima. Vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Capítulo 13, verso 1. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. La semana pasada estuvimos hablando de lo difícil, lo duro del tiempo, de aquella época y del tiempo actual. Lo comparábamos con este tiempo, lo difícil que es ser creyente hoy en día. ¿Recuerdan? Hablábamos la semana pasada que en una familia de 5 personas, 2 estarán contra 3, 3 contra 2, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, y todo por causa del nombre del Señor. Habrá enemistad. El Señor dijo que no había venido a traer paz, sino fuego. Y repasamos el verso 49 del capítulo 12, fuego vine a echar en la tierra, dijo el Señor. Y teníamos que era una situación difícil, especialmente para Israel en aquella época, y si lo trasladábamos a nosotros, para nosotros como iglesia, tenemos tiempos duros, tiempos difíciles. Y cuando el Señor estaba enseñando todo esto, había por ahí algunos judíos y le contaron algo. El Señor tiene que haberlo sabido, pero ellos le contaron algo. Con un solo propósito, tal vez. A lo mejor se lo contaron
aseverando, haciendo una aseveración. El Señor estaba diciendo, los tiempos son difíciles, hay que arrepentirse, sí, mira lo que pasó acá. A lo mejor. Pero si vemos y repasamos luego la respuesta del Señor, nos vamos a dar cuenta de cuál fue la verdadera intención de ellos. Pero quisiera resaltar algo en la primera parte. Le contaban al Señor de que algunos galileos Pilato había mandado a matar, porque no tiene que venir el mismo, y la sangre de esos galileos se había rociado, o se había mezclado, con la sangre de los sacrificios. Eso nos habla, aunque no hay datos, no hay ningún otro dato bíblico, y tampoco hay datos históricos que nos hablen de este hecho, pero está aquí en Lucas, y lo creemos, de cómo fue o qué pasó en aquella situación. Pero para que hayan presentado sacrificios, posiblemente, y algunos comentaristas dicen que fue en Jerusalén, en el templo, para que se haya mezclado con la sangre de los sacrificios. ¿Y qué era lo que yo quería resaltar? ¿Y cómo era en ese entonces de esa forma y en la actualidad también? El respeto de la autoridad, aún hasta en las cosas del Señor. Bueno, y no de la autoridad simplemente, sino de cualquiera. Hoy en día es fácil escuchar que han entrado y robado en una iglesia, ¿no? ¿Verdad? A nadie le llama la atención, ¿o sí? No hay respeto y cada vez será peor. Ni siquiera para el Señor o para las cosas que pertenecen a Dios. Como los ejemplos, etcétera. Es muy fácil escuchar de ver en los periódicos y cómo roban, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Ahora, ¿respetamos nosotros a Dios? Si nosotros no respetamos a Dios, mucha gente. Peor lo que afuera, ¿verdad? En este caso tenemos que las autoridades habían ido y habían dado muerte a algunos galileos. Y esos judíos de la multitud le estaban contando al Señor lo que había pasado. Después que el Señor dijo, los tiempos son difíciles. Entonces, tal vez, idea número uno, sí, es difícil, mira lo que está pasando, no respetan ni el templo, etc. O, la segunda idea, miraron estos judíos a aquellos galileos como pecadores y merecedores de esa muerte. Algunos dicen que estos galileos eran del partido de Herodes, que eran nacionalistas, y por eso Pilato los mandó a matar. Después de eso hubo una mala relación entre Pilato y Herodes. Yo estoy diciendo lo que algunos dicen. Ustedes saben que a mí me gusta leer mucho a Edersheim, un judío creyente que sabe mucho de su nación, y eso es lo que este hombre hace, este comentario del sacrificio, etcétera, después del templo, y da sus razones, sus motivos. Pero no lo podemos acelerar, simplemente sí podemos estar seguros de lo que dice aquí la Escritura, de lo que le contaban estos hombres al Señor. Si analizamos la respuesta del Señor ya mismo, vamos a darnos cuenta exactamente qué era lo que ellos estaban pensando. Pero recordemos que para cualquier israelita, la enfermedad o cualquier situación mala, negativa, era síntomas de pecado. ¿Se acuerdan de Job? Cuando le pasó al pobre Job todo lo que le pasó. Si alguna vez usted tiene pruebas, lea el libro de Job. Le va a dar vergüenza de sus pruebas, comparando con lo que le pasó a Job.
Y encima de que Job estaba totalmente arruinado por cada prueba que le venía, se le murió la familia, se quedó absolutamente sin nada. Por último, una sarna le cayó desde la coronilla hasta los pies, y el pobre Job con una conchita y rascándose de llaga. La esposa le maldice a Dios y muérete. Imaginan llegar a esta situación. Y después vienen los amigos y empiezan a decirle, ahí está, algún pecado debes tener, por eso te sucede todo esto. Y estos judíos estaban haciendo la misma cosa con aquellos galileos. Algo malo tienen que haber hecho, por eso murieron allí en el templo. Esa es la segunda posibilidad, de que estos judíos estaban juzgando a los galileos de algún pecado grave y que como consecuencia había venido la muerte ahí haciendo los sacrificios. Sí. A veces nos acostumbramos a pensar en eso, ¿verdad? Incluso nosotros pensamos así. ¿Sí o no? Que si algo me sale mal, es porque Dios me está castigando. Algo malo de haber hecho, Dios me está castigando, por eso me salen las cosas malas. Y a veces hasta nos ponemos supersticiosos, ¿verdad? El otro día hablaba con alguien en la oficina y me dijo, estaba económicamente mal, ¿no? Y me dice, tengo algo como para salir adelante, pero no te lo puedo decir, porque si te lo digo, te daño. Yo me lo estoy oyendo. Bueno, no es creyente, pero amigo mío, no creas en esas cosas. Dios no está ahí en el cielo, mirando las fichas, mirándonos a los... ¡Ay, de aquí se portó mal! ¡Pim! Para que le duela. El de acá también se portó mal. ¡Pim! Para que que está portándose bien y entonces no le hacemos nada. Para que se porta mal, toma la latigazo por malcriado. No, no es la situación. Pero a veces nosotros sí pensamos que es así. ¿Verdad? ¿Ya ha pasado o no? ¿Sí? Bueno, por lo menos hay dos personas honestas en la iglesia. Bueno, versos 2 a 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor responde y aclara la confusión que tenían estos hombres en su mente. Y les va a dar una lección moral y espiritual. Y estemos atentos nosotros también. Somos severos cuando miramos a los demás, ¿verdad? Podemos hacer el mismo pecado que otra persona, pero en la otra persona es terrible. Pero ¿cómo puede hacer este hermano tal cosa? Y cuando nosotros lo hacemos, no parece tan grave, ¿no? El Señor es lleno de gracia y misericordia. ¿Se acuerdan cuando David mandó a matar a Urías? Y después vino el profeta y le dijo lo que había hecho en una parábola. No era una parábola, era una comparación. ¿Cuál fue la respuesta de David? ¡Merece la muerte! Samuel le dice, Natán,
Satán le dice, eres tú el que merece la muerte. Cuando escuchamos de otro, no parece tan, mejor dicho, parece muy grave lo que está haciendo. Pero cuando somos nosotros mismos, le bajamos la importancia, ¿verdad? Mira la situación de estos galileos. Estos judíos, mira los galileos, lo que estaban haciendo, juntándose ahí con Herodes, que no era bien visto por la nación. Por eso sufrieron la muerte. Y el Señor les dice, no. No son más culpables que el resto de los galileos. Pecado es pecado, pero somos expertos para mirar el pecado ajeno y no miramos nuestro propio pecado. Ojalá nos preocupáramos por nuestra propia vida, por vivir en santidad ante el Señor y dejáramos en paz al resto. Ganaríamos muchísimo. Cada uno de nosotros va a tener que darle cuentas a Dios. Le vamos a ver versos que nos hablan de eso. A veces estamos más preocupados por los de afuera que por nosotros mismos. Queremos que los otros vivan en santidad, queremos que los otros se salven, pero no estamos preocupados por nuestra propia salvación y vida en santidad. Hay una historia al respecto. Un hombre muy hacendado que le encantaban los caballos, y caballos de carrera, caballos curazanos, y estuvo días y días tras su vecino tratando de comprarle un caballo hasta que al final lo convence y se lo vende. Después de un mes de tener a este animal, se enferma con un virus y llaman al veterinario, va al veterinario y examina el caballo y le dice, miren, vamos a darle esta medicina. Si el animal en 3 días no responde, hay que sacrificarlo, porque si no va a contagiar al resto de los caballos con esta enfermedad y va a perderlos a todos. Por ahí cerca había un cerdo, un salsito, y estaba escuchando la conversación de los 2 hombres. Entonces el cerdo va donde el caballo y dice, caballo, tienes que levantarte porque si no te van a sacrificar. Me inyectan el primer día, vamos caballo, levántate o si no te sacrifican. El cerdo con muchas ganas de que el caballo se levante. Y el caballo nada. Me inyectan al segundo día, vamos caballo, yo te ayudo, levántate, yo te empujo. Y el caballo nada. Llega el tercer día, inyectan al caballo y el cerdo con más ganas. Vamos caballo, levántate, yo te empujo, vamos, a la 1, a las 2 y a las 3, eso, ya está, ahora camina. Y el caballo empieza a caminar, ahora trota, y el caballo empieza a trotar. Ahora corre, y el caballo sale disparado y el cerdo, ¡bien hecho caballo! Sale de la ciudad y mira el caballo y dice, ¡milagro! El caballo se curó. Hagamos fiesta, maten al cerdo. Pobre el cerdo nos cargó los platos rotos. Pero nosotros somos así muchas veces. Estamos más preocupados por la vida de santidad del resto que por la nuestra. Queremos arreglarle la vida a todo el mundo y no nos preocupamos por nosotros mismos. Y ahí estamos aconsejando, animando, empujando. Y a veces aquí adentro está podrido. El Señor
esos galileos murieron haciendo sacrificios. Y la sangre de los sacrificios se mezcló con la sangre de ellos. Hermanos, aprendamos a mirar para adentro. La contestación del Señor fue: ellos no fueron peores que los demás galileos. Si no se arrepienten, todos van a morir como ellos. El Salmo 14:1. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1. Dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego el autor del libro de Hebreos dice en el capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Vamos a tener el juicio después de morir. ¿Estamos listos para él? ¿Estamos preparados para el juicio que tenemos? Dios dice que no hay ni uno. Nos encanta compararnos con el resto, ¿verdad? ¿Recuerdan la oración del fariseo y el publicano? Dios, gracias te doy porque no soy como aquel publicano. Yo hago esto, lo de aquí, lo de acá, lo de más allá. ¡Qué bueno que soy! Gracias a Dios por hacerme tan bueno. Cada uno tendrá que presentarse solito. Y el argumento del resto no sirve. Y Dios le dice que no hay uno bueno. No hay ni siquiera uno. No tengo que compararme con lo peor. No tengo que compararme con nadie. Tengo que pensar y mirar para adentro. Y si el que me va a juzgar es Dios, tengo que estar pensando en qué le voy a responder cuando Él me dice que soy malo y que soy dueño de pecado. ¿Y por qué murieron aquellos galileos? Por pecadores. Y Dios le dijo al resto de judíos: si ustedes no se arrepienten, morirán igual que ellos, porque ellos no son peores que ustedes. Pecado es pecado, y no hay pecado más grande que otro. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No dice qué pecado, solamente habla del pecado. Y si usted es pecador, su destino es la muerte. Así que no se preocupe por los demás pecadores, todos van a morir por pecadores. Merecemos la muerte física y la muerte espiritual. Romanos 3:23. Memoria, toda la iglesia. 6:23. 3:23, no me confunda. Por cuanto solamente todos en Guayaquil pecaron, menos los de la iglesia o el templo cristiano de Morán. Por cuanto todos los pecados están fuera de la gloria de Dios. Así que sí está bien preocuparnos por los de afuera y orar por ellos, pero tenemos que mirar a Él. Y no debemos de juzgar afuera, debemos de juzgar adentro y corregir lo que hay dentro. Merecedores son de la muerte. ¿Por qué es lo que Dios dice? La paga del pecado es muerte. Y si somos pecadores,
merecemos la muerte. Y el Señor pone otro ejemplo, la torre de Siloé. Tampoco hay datos sobre ella, solamente que está en Jerusalén, bueno, sobre lo que sucedió en el accidente. Una torre que estaba cerca del estanque de Siloé y que en plena construcción se convirtió en una fortaleza romana, y en plena construcción parece que la torre se vino abajo y murieron 18 judíos. Y antes que le digan algo, el Señor les dice: ¿se acuerdan de los judíos de aquellos 18 que murieron ahí en la torre de Siloé? No son más pecadores que los demás. Y si no se arrepienten, todo Jerusalén morirá igual que ellos. Los judíos pensaban que Dios los castigaba con la muerte, que esos 18 habían muerto por construir una fortaleza romana, tremendo sacrificio pagado en la ciudad de Dios. Por eso Dios los castigó con la muerte. Y el Señor dijo: no, cuidado, nos equivocamos si estamos confundidos e engañados. Y pensamos que porque estamos aquí, somos mejores que los de afuera. Cuidado, pensamos que porque canto aquí, nada que Jorge por acaso, cualquiera que cante, que porque canto aquí, soy mejor que otros, que porque predico, soy mejor que ustedes, que porque participo, porque oramos, somos mejores que los demás. No, cuidado, cuidado, caemos en el engaño y la trampa de Satanás. Todos necesitamos el arrepentimiento. Todos. Yo les dije al principio que cuando nos miramos todos los días al espejo, no nos damos cuenta que nos vamos engordando, ¿verdad? Cuando pecamos, en ocasiones nos vamos acostumbrando a hacerlo y luego no nos damos ya ni cuenta, porque el corazón está duro, se ha cauterizado. ¿Cómo está su vocabulario? Ay, ay, ay. Por ahí alguien levantó el pie porque le pisó un cambio. ¿Cómo está el vocabulario? En ocasiones se dicen malas palabras y ni siquiera se dan cuenta que las están diciendo. Incluyamos. Decimos malas palabras. Bueno, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y se hace normal porque estamos duros aquí. Debemos pedirle al Señor un corazón sensible. Debemos pedirle al Señor que nos tenga alerta. Cuando algo no le agrade de nuestra vida, que realmente lo sepamos, que nos duela, que saquen lágrimas de nuestro corazón cuando lo ofendemos. Cuidado con el corazón duro. Cuando el Señor hablaba de mirar los tiempos y las señales, hablaba para todos, para cada uno de nosotros, de lo difícil que es este día. Luego el Señor empezó a enseñar con una palabra, con una higuera. ¿Han visto alguna vez alguna higuera? ¿Alguien ha visto alguna higuera? ¿Sí? Bueno, yo no, sí. Pero me tocó estudiar un poquito sobre la higuera. Y hay algunas características de la higuera, pero antes vamos a leer el verso 6 y 7.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Hay algunas enseñanzas bien interesantes en cuanto a los judíos y a la costumbre judía con las higueras. Y veamos algunas. En primer lugar, este hombre, el dueño del viñado, había plantado una higuera en medio de la viña. Era costumbre, era normal para los judíos. Buscaban la mejor parte de la tierra, sembraban todo alrededor de uva y las mejores plantas en el medio. Habían 3 plantas, árboles, como les quieran llamar para los judíos, muy valiosos: la higuera, el olivo y la palmera. Si a alguien se le ocurría cortar uno de estos, el pueblo decía que Dios lo iba a castigar con la muerte. Tan importante era para ellos esto, que se hacía merecedor de muerte si alguien cortaba alguna de esas plantas que traían estos frutos. Y es que son perfectos de decir que traía poco fruto. ¿Qué otra característica de la higuera? Las higueras que estaban sembradas en lugares favorables, así como este hombre lo había hecho, tenían que dar fruto abundante. Durante 10 meses había higos, pero había 3 cosechas. La primera cosecha la hacían a finales de julio, la otra la hacían en agosto, y la tercera cosecha unos higos pequeños, y ya era lo último, era en el mes de septiembre. Solamente había 2 meses en que no había higos, y la higuera era el más fructífero de todos. Había una clase de higuera que demoraba 3 años en dar el fruto. 3 años sin dar nada, pero en el tercer año ya había fruto. Para que lo vayamos relacionando con los versículos, para que comprendamos un poco mejor por qué el Señor dijo así. Hay un judío llamado Maimónides. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Maimónides, ¿sí? Maimónides dice, era un médico y rabino judío, señala que el tiempo que debe esperarse para que un árbol dé fruto en la tierra de Israel era de 3 años. Se consideraba que las raíces socavaban y deterioraban el suelo, y había 3 desventajas. En primer lugar, no daba fruto. En segundo lugar, estaba sembrado en el mejor lugar. Y en tercer lugar, dañaba la tierra. Entonces, por estas razones, todo árbol o planta estéril debería ser cortado, para aprovechar el espacio, para tener frutos y para que no dañe la tierra. Vayamos relacionando con lo que el Señor dice. Ahora, ¿qué quiere decir esta parábola? Vamos a tratar de desmenuzar la parábola, que era lo que el Señor estaba queriendo decir. El Señor Dios llamó a Israel y plantó a Israel como una nación escogida en medio de su reino. Vino a buscar en ella frutos. Y 3 años estuvo buscando frutos y no encontró nada, no encontró frutos. Entonces fue al viñador, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que estaba a cargo de la viña, y le dijo: córtala, porque
inutiliza la tierra. Y le dice, está en una buena posición, pero no da buen fruto. Y está dañando la tierra. Reflexionemos. ¿Qué tipo de higuera somos nosotros? Somos privilegiados, el Señor nos ha escogido, ¿no? ¿Estamos dando frutos? Cada uno debe saber si da fruto o no. La esterilidad de aquella higuera mandaba a que sea cortada, ¿verdad? La costumbre era, si la planta no daba fruto, a los 3 años, sácala de ahí, porque no sirve más. ¿Qué clase de planta o qué clase de higuera somos nosotros? ¿Estamos dando fruto al Señor o no? Vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Versos 18 a 28. Vamos a hablar de otra higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando del Señor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis de esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que sugiereis en oración creyéndolo lo recibiréis. Concentrémonos en la higuera. El Señor fue a la higuera, vio la higuera porque tenía hambre y parecía muy bonita, ¿verdad? Fue a buscar entre ella, eso que fue a buscar, ¿qué quiere decir? Que parecía que tenía mucha fruta, ¿verdad? Y tiene que haber abierto las ramas, etc. Y no había nada. ¿Y saben que no era tiempo de higos? Debe haber siempre los 2 meses que no había nada. Y el Señor maldijo la higuera. Y dijo, nunca más haya en ti fruto. Y la secó, se secó inmediatamente. ¿Cuál era el problema con esa higuera? ¿Cuál era la enseñanza si revisamos el contexto ahí del libro de Mateo? Los judíos en Jerusalén recibieron al Señor y lo proclamaban rey, poniendo ramas y poniendo sus mantos a su entrada. ¿Se acuerdan? Luego, poco tiempo después, lo estaban clavando en la cruz, crucificando. Semanas después de una semana. Primero lo proclamaban rey, y luego lo crucificaron. El Señor estaba enseñando a través de la higuera que así era el Israel. ¿Saben otra característica de la higuera? Al mismo tiempo que sale el fruto, sale la hoja. Y al mismo tiempo que ya no hay fruto, se va la hoja. No hay fruto sin hoja, ni hoja sin fruto. Pero esa higuera tenía muchas hojas y no tenía fruto. ¿Qué clase de higuera somos nosotros? ¿Somos unas higueras de muchas hojas? ¿Las hojas de la religión? ¿Nos adornamos con muchos eventos?
Tenemos Biblias en cada cuarto de la casa. Le hacemos saber a todo el barrio que asistimos a la iglesia. Hablamos mucho de Dios. ¿Dónde están los frutos? A veces somos mucha espuma. ¿Se han visto cuando se sirve un vaso de cerveza? Ojo, cuando se sirve, no cuando se sirve. ¿Se han visto? Un vaso de cerveza y se lo sirve. El líquido es así, pero el vaso es así. Es pura espuma eso. Así somos como creyentes a veces. Somos pura espuma. Pura boca. Queremos demostrar todo lo que somos cuando somos muy poquitos. Y el Señor maldijo la idea. Israel, claro, lo proclamaba rey y todo lo demás, por su propia conveniencia. Pero cuando era el momento de dar la cara, cuando era el momento de decir, Señor, estoy contigo, todos salieron huyendo. Cuando todo es fácil, aquí estamos. Somos el pueblo de Dios. Eso no es la vuelta. ¿No? ¿Ya me inventé? Bueno, queremos ser el pueblo, pero cantamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Cantamos, te daré lo mejor de mi vida. Y cantamos con mucha valentía, a veces los himnos firmes y adelante, etc. Pero cuando hay que demostrar que somos creyentes, cuando hay que vivir en santidad y renunciar a lo que nos gusta, ¿dónde estamos? Una hoja sin fruto. Aparentamos. Pasamos por ahí, ya por poco y iba a hacer una broma en más gusto para mí, pero ese día que uno se perfila, entonces pasamos, ¿no? Tanta cantidad, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? A lo mejor el Señor viene y escarba y está buscando el fruto y no encuentra nada. ¿De qué manera podemos dar fruto? Imposible para nosotros. No hay forma. No hay forma alguna, porque Dios dijo, no hay ni uno en que nosotros mismos podamos dar frutos para el Señor. Estamos listos para ser cortados y echados a un lado y perdidos. Necesitamos creer. Me encanta lo que el Señor respondió. El verso 8 dice, entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vino el viñador divino, lleno de compasión, rogó por ella, con más eficacia que Abraham, con más eficacia que Moisés, intercediendo por los pueblos, por el pueblo de Israel. El viñador divino dijo, démosle un tiempo más. Déjame hacer un hueco alrededor y echar abono. El Señor vino y estuvo con nosotros y habló con nosotros, con el hombre,
Y no solo que estuvo abonando y regando, sino que su propia y preciosa sangre derramó para mantenerme en vida, para que saliera de fruto. Y el Señor fue clavado en una cruz, fue para revivirme, para salvarme. Dios dijo: saquemos, arrasemos con todo. La paga del pecado es muerte. Pero aquel lleno de compasión por nosotros dijo: un tiempo más, yo voy a interceder por ellos. Yo voy a sembrarlos, voy a abonarlos, voy a regarlos, voy a dar mi vida por ellos. La respuesta final es terrible. Hermanos, es tiempo del arrepentimiento. El Señor Jesucristo fue clavado en una cruz porque estaba intercediendo por nosotros, porque quería salvarnos de la muerte. Dice su momento que debíamos ser cortados y echados al fuego. Pero él dijo: un rato más, un intento más, un tiempo más, y le costó su propia vida y la puso con alegría, la puso con amor, con dolor y sufrimiento, para que nosotros podamos ser higueras llenas de frutos. ¿Ha escuchado el Salmo 52, 8? Búsquenlo. Uno de los favoritos de mi padre. Salmo 52, 8 dice así: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Hermanos, ¿somos olivos verdes o somos higueras secas? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Es tiempo de arrepentirnos de la maldad. Es tiempo de decirle al Señor: Señor Jesús, el pecado es mi vida. Por eso no hay fruto. Por eso merezco morir. Y tú estás allí intercediendo por mí. Y derramaste tu sangre. Señor Jesús, te necesito. Soy pura hoja y me estoy secando, ya no doy más. Quiero ser un olivo verde en la casa de Dios. Un olivo verde es un árbol fuerte, firme. Ojalá esta iglesia fuera un bosque de olivos verdes. Firme, ¿sí han visto el olivo? Un árbol grande, esplendoroso, fuerte. Libro de Hebreos, capítulo 3, verso 15.
Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El Señor está hablando a tu corazón. Miremos para adentro. Olvidémonos de los de afuera. Ya aprendimos bastante de mirar hacia los de afuera, ¿verdad? Miremos para adentro. ¿Cómo está mi vida? ¿Hay santidad? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy leyendo mi Biblia? ¿Estoy orando por los demás? ¿Estoy orando por mí mismo? ¿O estoy viviendo como me da la gana? ¿Cómo está mi vocabulario? ¿Hablo como un creyente o hablo como un no creyente? El día jueves leía con algunos hermanos y debemos oler a cristianos. Nuestra vida debe ser un olor fragante al Señor. Debemos oler a Cristo. Pero en ocasiones, en lugar de oler a Cristo, olemos a Satanás. Y nos hemos acostumbrado a la basura. Y olemos a basura por lo que hay aquí dentro. Cuando el Señor quiere que nuestro olor sea fragante para Él como un incienso. ¿Estamos obedeciendo? Segunda de Crónicas, aquel verso famoso, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré mi tierra. Varias cosas. En primer lugar, humillación. En segundo lugar, oración. Buscar su rostro. Convertirse del mal camino. Entonces, recién ahí, yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. ¿Nos hemos humillado ante el Señor? ¿O estamos orgullosos de ser lo que somos? Cada día que analizo mi vida tengo que avergonzarme. Y pedirle perdón al Señor por lo que hago, por lo que digo, y por lo que no hago, y por lo que no digo también. Y por mi mente, por lo que hay en ella. Y lo único que se me viene a la mente, Señor, líbrame de este cuerpo, porque quiero honrarte, quiero servirte con todo mi corazón. Ya no quiero ofender más. ¿Te has humillado ante el Señor? ¿O nos avergonzamos de Él? Cuando le buscamos, ¿qué buscamos? Buscamos su rostro, buscamos una sonrisa en su rostro, o solamente estamos buscando lo que nos puede dar. En lugar de buscar el rostro de Dios, buscamos solamente las manos para ver qué traen. Tenemos que arrepentirnos de la maldad que hay en nuestra vida. Entonces, yo iré y sanaré. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para recibir al Señor tiene que humillarse y reconocerse pecador y merecedor de muerte.
nuestro. Debes decirle, Dios, toda mi vida pasada no me ha servido de nada. No me gusta cómo vivo. No quiero más. Quiero una nueva vida en ti. Quiero empezar de nuevo. Soy viejo ya, pero no importa, quiero empezar de nuevo. Quiero ser un molino verde. Recién cuando hagas eso, y cuando tu corazón llore por tu maldad y tu pecado, y se arrepienta, y le pida perdón a Dios, y le reciba como su Salvador, entonces Él perdonará y sanará la tierra. Y seremos una nueva creación. Y si diere fruto, bien. Y si no diere fruto, lo cortarás. Y si diere fruto, bien. Y si no, lo cortarás. El Señor está dando por ti. El Viñador divino, el Mesías divino, el Cristo de Dios, dio su vida para que no seamos cortados, sino que seamos higueras llenas de fruto, que estamos esperando para aceptarlo. Si no lo hacemos, entre el hacha y la higuera solo está la imperfección del viñador. Él quería hacer su último esfuerzo, pero por un poco de tiempo. En caso de que no haya resultado, entonces debería ser cortada la higuera. El resultado final, cada uno de nosotros lo sabe. ¿Qué sucedió con Israel pocos años después? Los romanos lo destruyeron por no escuchar las palabras del Señor Jesús cuando dijo que se arrepintieran. Hoy el Señor te está diciendo, arrepiéntete. El Señor vendrá por el camino. Y a los creyentes, el Señor les dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Ojo que esto no quiere decir que va a perder su salvación. Ahí no dice eso. Pero sí dice que se va a secar. Y no podrá disfrutar del gozo, de la paz de Dios, por ser sin fruto. Y termino con este versículo, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si no estás llevando fruto, no eres un discípulo del Señor Jesús. ¿Hay fruto en tu vida? A lo mejor ni siquiera conocías al Señor. Claro en tu vida. Sujétate a Él. Él es la vid. Nosotros, los pámpanos. Él producirá fruto en nosotros.
cuando nos sujetemos y seamos obedientes. Dejemos de ser higueras, porque nos vamos a secar muy pronto. Seamos olivos verdes para adornar la casa de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre